En 1850, en una hacienda de Cuba, donde el oro brillaba tanto como las lágrimas derramadas, una historia de amor desafiaría todas las reglas de la sociedad. Isabella Mendoza, la heredera más rica de la isla, nunca imaginó que su corazón se rendiría ante un esclavo. Miguel Santos, con sus manos encadenadas pero su alma libre, tampoco sabía que su destino cambiaría para siempre con una sola mirada. Entre salones de mármol y barracones de esclavos, entre sedas europeas y cadenas de hierro, nacería el amor más prohibido y poderoso de la época. Una pasión que desafiaría las leyes, rompería tradiciones y daría vida a la esperanza más pura. ¿Qué harías si el amor llegara vestido de lo prohibido? Quédate hasta el final y descubre cómo un corazón puede romper las cadenas más fuertes que la sociedad. Dale like si crees en el poder del amor verdadero. Isabella Mendoza despertaba cada mañana en sábanas de seda importadas de Francia, pero su alma se sentía más áspera que el algodón sin tratar. A los 23 años, era considerada la mujer más bella y codiciada de toda Cuba. Su cabello dorado como el trigo caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y sus ojos azules como el océano Caribe guardaban una melancolía que ni todas las joyas de Europa podían ocultar. La hacienda Mendoza se extendía por miles de hectáreas, con campos de caña de azúcar que generaban fortunas inimaginables. Los salones de mármol italiano resonaban con sus pasos solitarios, mientras los criados la atendían con reverencia y temor. Su padre, don Ricardo Mendoza, había construido un imperio basado en el trabajo de más de 300 esclavos, y esperaba que Isabella continuara el legado familiar casándose con el conde Alejandro de Castilla, un hombre 30 años mayor que ni siquiera conocía. Las cartas del conde llegaban semanalmente desde España, escritas con una caligrafía perfecta pero vacías de cualquier emoción genuina. Hablaban de propiedades, de negocios, de la conveniencia de la unión, pero jamás mencionaban el amor. Isabella las leía en su balcón, mirando hacia los campos donde trabajaban los esclavos, preguntándose si alguna vez conocería la verdadera felicidad. Sus días transcurrían entre clases de piano, bordado francés y conversaciones superficiales con las damas de la alta sociedad cubana. Pero en el fondo de su corazón, Isabella anhelaba algo más que una vida dorada pero vacía. Soñaba con conversaciones profundas, con miradas que tocaran su alma, con un amor que fuera real y no simplemente una transacción comercial. Lo que no sabía era que muy pronto, su mundo perfectamente ordenado se vería completamente revolucionado por un encuentro que cambiaría para siempre el curso de su destino. Miguel Santos había llegado a Cuba encadenado en la bodega de un barco negrero cuando apenas tenía 15 años. Ahora, 13 años después, sus manos habían aprendido a crear belleza a pesar de haber conocido el horror más profundo. Arrancado de su aldea en la costa de Angola, había visto morir a su madre durante la travesía atlántica, había perdido a su hermana menor en el mercado de esclavos de La Habana, y había aprendido que la supervivencia requería una fortaleza que iba más allá del cuerpo físico. Pero Miguel poseía algo que ningún látigo podía quebrar, un espíritu indomable y un talento natural para trabajar la madera que rayaba en lo artístico. Sus manos, marcadas por las cicatrices del trabajo forzado, eran capaces de transformar un simple trozo de cedro en obras de arte que dejaban boquiabiertos incluso a los propietarios más exigentes. Durante las noches, cuando los demás esclavos dormían agotados, Miguel tallaba pequeñas figuras de madera y escribía poemas en lengua española sobre cortezas de árboles. Había aprendido a leer y escribir en secreto, observando las lecciones que recibían los hijos de los capataces. Su sed de conocimiento era insaciable, memorizaba las conversaciones de los blancos, estudiaba el movimiento de las estrellas, y guardaba en su corazón cada historia que escuchaba sobre tierras lejanas donde los hombres como él eran libres. Miguel medía casi 6 pies de altura, su piel tenía el color del ébano pulido, y sus ojos profundos como pozos guardaban una sabiduría antigua que contrastaba con su juventud. A pesar de las injusticias sufridas, no había permitido que el odio envenenara su corazón. En cambio, había cultivado una fe inquebrantable en que algún día, de alguna manera, la libertad llegaría. Lo que jamás imaginó era que esa libertad tendría el rostro de una mujer blanca de ojos azules, y que su llegada cambiaría no solo su destino, sino que pondría en peligro todo lo que había construido para sobrevivir en ese mundo cruel. Era un martes de abril de 1851, y el aire matutino de la hacienda se llenaba con el aroma a jazmines y el sonido distante de los martillos. Isabella había decidido supervisar personalmente las reparaciones del ala este de la casa principal, un capricho que su padre atribuía a su naturaleza demasiado curiosa para ser una dama. Vestía un sencillo vestido de algodón blanco con pequeños bordados azules,
y llevaba el cabello recogido en una trenza suelta que se mecía suavemente con la brisa caribeña. Al llegar al área de construcción, sus ojos se posaron inmediatamente en las columnas de madera que enmarcaban la nueva galería. Los detalles tallados eran extraordinarios. Pequeñas flores tropicales se entrelazaban con hojas de palma y aves en vuelo, creando un paisaje tridimensional que parecía cobrar vida bajo la luz del sol. Jamás había visto un trabajo tan delicado y hermoso en toda su vida. ¿Quién ha creado estas maravillas?, preguntó al capataz, pero él se limitó a señalar hacia el fondo del patio. Allí, bajo la sombra de un flamboyán, un hombre alto y de piel oscura trabajaba concentrado en una nueva pieza. Sus movimientos eran precisos, casi rituales, como si cada golpe del cincel fuera una oración. Isabella se acercó lentamente, fascinada por la gracia con que aquellas manos creaban belleza. Miguel sintió su presencia antes de verla. Una sombra diferente cayó sobre su trabajo, y cuando levantó la vista, se encontró con los ojos más azules que había visto jamás. Por un momento, el tiempo se detuvo. Isabella quedó sin palabras al ver el rostro de quien había creado aquellas obras de arte. Facciones nobles, ojos profundos llenos de inteligencia, y una expresión que mezclaba sorpresa con una dignidad natural que jamás había visto en ningún esclavo. Disculpe, señorita, dijo Miguel bajando inmediatamente la mirada, no sabía que no debía. Puedo cambiar el diseño si no es de su agrado. Su voz era profunda y melodiosa, y hablaba un español perfecto que sorprendió gratamente a Isabella. No te disculpes jamás por crear belleza, respondió ella con una sonrisa sincera. ¿Cómo aprendiste a tallar así? Miguel la miró brevemente antes de responder. La madera me habla, señorita. Solo escucho lo que quiere ser. En ese momento, algo inexplicable pasó entre ellos. Una corriente eléctrica, una conexión que trascendía las barreras sociales, raciales y de clase. Isabella sintió como si hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando, y Miguel experimentó por primera vez en años la sensación de ser visto como un ser humano completo, no solo como una herramienta de trabajo. Los días siguientes al primer encuentro fueron una tortura dulce para Isabella. No podía dejar de pensar en aquellos ojos profundos y en la voz melodiosa que había despertado algo desconocido en su corazón. Inventaba excusas para visitar el área de construcción, que si necesitaba revisar el progreso, que si tenía sugerencias para el diseño, que si quería asegurarse de que los trabajadores tuvieran suficiente agua. Cada visita se alargaba un poco más, cada conversación con Miguel se volvía más personal y significativa. Miguel, por su parte, vivía un conflicto interno desgarrador. Jamás había sentido nada parecido por ninguna mujer, y menos por una mujer blanca de la alta sociedad. Sabía que esos sentimientos eran peligrosos, que podían costarle la vida, pero no podía evitar esperar ansiosamente cada aparición de Isabella. Fue ella quien propuso los encuentros en el jardín de rosas, detrás de la casa principal, donde un cenador de hierro forjado cubierto de enredaderas brindaba la privacidad perfecta. Nadie viene aquí por las tardes, le dijo con una sonrisa conspirativa. Podríamos conversar sin interrupciones. Los primeros encuentros fueron cautelosos, llenos de silencios cargados y miradas furtivas. Isabella llevaba libros, poesía de Gustavo Adolfo Bécquer, novelas de George Sand, tratados de filosofía que había tomado prestados de la biblioteca de su padre. Miguel, que había aprendido a leer observando en secreto, se mostraba hambriento de conocimiento. Nunca había escuchado estos versos, decía mientras Isabella leía con voz suave. Las palabras suenan diferentes cuando las dice usted. Poco a poco, Miguel comenzó a compartir sus propias creaciones, poemas tallados en cortezas de árboles, pequeñas esculturas de madera que representaban escenas de su África natal, historias de su infancia que había guardado como tesoros en su memoria. Mi abuela me contaba que las estrellas son los ojos de nuestros ancestros, le dijo una tarde mientras observaban el atardecer. Cada noche me miran y me recuerdan quién soy, de dónde vengo. Isabella escuchaba fascinada, descubriendo un mundo completamente diferente al suyo, rico en tradiciones, historia y sabiduría. Por primera vez en su vida, se sentía intelectualmente estimulada, emocionalmente conectada con alguien. Las barreras sociales comenzaron a desmoronarse lentamente. Isabella empezó a ver más allá del color de piel de Miguel, y él comenzó a ver en ella no a la hija del patrón, sino a una mujer extraordinaria, inteligente y sensible. Sus conversaciones se extendían hasta que la luna iluminaba el jardín, y ambos sabían que estaban cruzando líneas peligrosas, pero ninguno tenía la fuerza para detenerse.
Después de 3 meses de encuentros secretos, lo inevitable había sucedido. Isabella y Miguel se habían enamorado perdidamente. Ya no eran simplemente dos personas de mundos diferentes compartiendo conversaciones. Eran dos almas que habían encontrado en la otra su complemento perfecto. Isabella había descubierto en Miguel una profundidad intelectual y emocional que jamás había encontrado en los hombres de su clase social. Él la hacía reír con historias de su infancia en África, la hacía pensar con reflexiones filosóficas profundas, y la hacía sentir verdaderamente vista y valorada por quien era, no por su riqueza o su posición social. Miguel, por su parte, había encontrado en Isabella no solo belleza física, sino una bondad genuina, una curiosidad intelectual insaciable y una valentía que la llevaba a cuestionar las injusticias del mundo que la rodeaba. Una tarde especialmente cálida de julio, mientras contemplaban las estrellas desde el cenador, Isabella tomó la mano de Miguel entre las suyas. Era la primera vez que se tocaban directamente, y ambos sintieron una descarga eléctrica que los recorrió de pies a cabeza. Miguel, susurró ella, mi padre ha acelerado los planes para la boda con el conde. Será en 2 meses. Los ojos de Miguel se llenaron de dolor, pero apretó suavemente la mano de Isabella. Lo sé, Isabella. El capataz ha estado hablando de eso con los otros esclavos. Hubo un silencio cargado de emociones antes de que Miguel continuara. Si yo fuera un hombre libre, si las circunstancias fueran diferentes, te pediría que fueras mi esposa ante Dios y los hombres. Te amaría y te protegería todos los días de mi vida. Isabella sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Miguel, ante Dios ya somos uno. Las cadenas están en las manos y en las leyes de los hombres, pero no en el corazón. Mi alma te pertenece completamente, y eso ninguna ceremonia social puede cambiarlo. Esa noche se besaron por primera vez, un beso lleno de pasión, desesperación y una ternura infinita. Sabían que su amor era imposible según las reglas del mundo, pero también sabían que era lo más real y puro que habían experimentado jamás. Te amo, Isabella, murmuró Miguel contra sus labios. Y yo te amo a ti, Miguel, más allá de la razón, más allá del miedo, más allá de cualquier consecuencia. Era una declaración de amor, pero también una declaración de guerra contra un mundo que se empeñaba en mantenerlos separados. El 15 de agosto de 1851 sería recordado para siempre como la noche que cambió el destino de Isabella y Miguel. Don Ricardo había llegado esa mañana de La Habana con noticias que helaron la sangre de su hija. El conde Alejandro de Castilla había adelantado su viaje a Cuba y llegaría en una semana para conocer a su prometida y formalizar el compromiso en una gran ceremonia. Será la boda del siglo, había declarado don Ricardo con orgullo, sin notar la palidez mortal que había invadido el rostro de Isabella. Esa noche, Isabella no pudo comer, no pudo fingir entusiasmo ante los planes de su padre, no pudo siquiera mantener una conversación coherente. Su mente estaba completamente ocupada por una sola idea. Tenía que ver a Miguel, tenía que estar con él antes de que fuera demasiado tarde. Cuando el reloj de la casa principal marcó las 11 de la noche, Isabella se deslizó silenciosamente fuera de su habitación. Sabía que Miguel estaría esperándola en el cenador, como habían acordado esa tarde con una mirada cargada de desesperación. La luna llena iluminaba el jardín de rosas con una luz plateada que hacía todo parecer irreal, como un sueño del cual no quería despertar jamás. Miguel la estaba esperando, de pie junto a la enredadera de jazmines, con una expresión en su rostro que mezclaba amor infinito con dolor profundo. Isabella, murmuró al verla llegar, no debería haber venido. Es demasiado peligroso. Pero ella se acercó a él con decisión, tomó su rostro entre sus manos y lo miró directamente a los ojos. Miguel, esta puede ser nuestra única oportunidad de ser verdaderamente libres, aunque sea por una noche. De ser completamente nuestros, sin las cadenas del mundo exterior. Miguel cerró los ojos, luchando contra el deseo que lo consumía y la responsabilidad que sentía hacia ella. Isabella, si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Tu vida, tu reputación, todo cambiará para siempre. Isabella sonrió con una mezcla de tristeza y determinación que lo desarmó completamente. Contigo no quiero volver atrás, Miguel. Contigo quiero ir hacia adelante, hacia donde sea que nos lleve este amor. Esa noche, bajo las estrellas que según Miguel eran los ojos de los ancestros, Isabella y Miguel se entregaron completamente el uno al otro. Fue una unión de almas además de cuerpos, un acto de amor puro que trascendía todas las barreras sociales, raciales y legales. En los brazos de Miguel, Isabella descubrió una pasión que jamás había imaginado posible,
y en los brazos de Isabella, Miguel encontró una ternura y una entrega que sanaron años de dolor y humillación. 6 semanas después de aquella noche mágica, Isabella se enfrentó a una realidad que cambiaría su vida para siempre. Los síntomas habían comenzado sutilmente, mareos matutinos que atribuía al calor caribeño, una sensibilidad extraña a ciertos olores que antes le agradaban, y una fatiga inusual que no podía explicar. Pero cuando sus periodos menstruales se detuvieron completamente, supo sin lugar a dudas lo que estaba sucediendo. Estaba embarazada de Miguel. La primera persona en saberlo fue María, su doncella personal desde la infancia. María era una mujer mulata de unos 40 años, nacida en la propia hacienda, que había cuidado a Isabella como si fuera su propia hija. Esa mañana de octubre, mientras Isabella vomitaba violentamente en su habitación, María se acercó con una toalla húmeda y una expresión de profunda preocupación. «Señorita Isabella», dijo suavemente, «¿desde cuándo se siente así?» Isabella levantó la vista hacia María, con lágrimas en los ojos y el rostro pálido como la cera. «María», susurró con voz temblorosa, «necesito contarte algo, pero tienes que prometerme que jamás se lo dirás a nadie». María asintió gravemente, intuyendo que lo que iba a escuchar cambiaría todo. «Estoy esperando un hijo», confesó Isabella, y las palabras sonaron tanto como una declaración de amor como una sentencia de muerte. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Dios mío, señorita. Del conde. Pero él no ha llegado aún». Isabella negó con la cabeza lentamente, cerrando los ojos como si eso pudiera hacer desaparecer la realidad. «No, María. Es de Miguel». El silencio que siguió fue ensordecedor. María había sospechado que algo estaba sucediendo entre Isabella y el esclavo carpintero, los había visto intercambiar miradas, había notado cómo Isabella inventaba excusas para estar cerca del área de construcción, pero jamás imaginó que hubieran llegado tan lejos. «Señorita», susurró María finalmente, «¿se da cuenta de lo que esto significa? Si su padre se entera». «Lo sé», interrumpió Isabella. «Sé exactamente lo que significa. Significa que he condenado al hombre que amo a una muerte segura, y que he destruido mi propia vida. Pero también significa que llevo dentro de mí el fruto del amor más puro que he conocido jamás». María tomó las manos temblorosas de Isabella entre las suyas. Había visto suficiente sufrimiento en su vida para reconocer cuando alguien necesitaba compasión en lugar de juicio. «¿Qué piensa hacer, niña?» Isabella miró por la ventana hacia los campos donde sabía que Miguel estaba trabajando, ajeno a la noticia que cambiaría ambas sus vidas para siempre. «No lo sé, María. Honestamente, no lo sé». Carlos Mendoza, primo lejano de Isabella y capataz principal de la hacienda, había estado observando los movimientos de la señorita desde hacía semanas. Como hombre ambicioso que aspiraba a heredar parte de las propiedades familiares, consideraba que su futuro dependía de mantenerse en los buenos favores de don Ricardo. Había notado las visitas frecuentes de Isabella al área de construcción, había visto las miradas que intercambiaba con el esclavo Miguel, y su instinto le decía que algo inapropiado estaba sucediendo. Carlos era un hombre de unos 35 años, de mediana estatura y complexión robusta, con ojos pequeños y calculadores que no perdían detalle de lo que ocurría en la hacienda. Había crecido siendo el primo pobre de la familia, siempre a la sombra de la riqueza de los Mendoza, y había desarrollado una mezcla tóxica de resentimiento y ambición que lo convertía en alguien peligroso cuando veía una oportunidad de avanzar. La tarde del 20 de octubre, mientras supervisaba el trabajo en los campos de caña, Carlos decidió seguir discretamente a Isabella cuando la vio dirigirse hacia el jardín de rosas. Desde su escondite detrás de un grupo de hibiscos, fue testigo de la conversación entre Isabella y Miguel sobre el embarazo y los planes de escape. Sus ojos brillaron con una mezcla de triunfo y malicia al darse cuenta de que había descubierto el escándalo perfecto para asegurar su posición en la familia. Esa misma noche, cuando don Ricardo regresó de La Habana, Carlos pidió una audiencia privada. «Don Ricardo», comenzó con falsa preocupación, «me duele enormemente tener que traerle esta información, pero como hombre leal a esta familia, no puedo permanecer en silencio». Don Ricardo, cansado después del largo viaje, lo miró con impaciencia. «Habla de una vez, Carlos. ¿Qué es tan urgente?» «Se trata de la señorita Isabella, tío. He descubierto algo que podría destruir el honor de nuestra familia». Los ojos de don Ricardo se endurecieron inmediatamente. «¿Qué quieres decir?» Carlos fingió dudar antes de continuar.
La he visto mantener encuentros secretos con el esclavo Miguel, el carpintero. Y hay más, tío, mucho más. Procedió a contar todo lo que había escuchado: el embarazo, los planes de fuga, las declaraciones de amor. Con cada palabra, el rostro de don Ricardo se ponía más pálido de furia. Cuando Carlos terminó su relato, don Ricardo permaneció en silencio durante varios minutos, con las manos temblando de ira. ¿Estás completamente seguro de lo que me estás diciendo? Completamente, tío. Los vi con mis propios ojos, escuché con mis propios oídos. Don Ricardo se levantó lentamente de su silla, caminó hacia la ventana y miró hacia los barracones de esclavos. Mañana mismo ese maldito será vendido al ingenio de don Esteban en Santiago. Y en cuanto al embarazo. Su voz se quebró ligeramente antes de endurecerse de nuevo. Isabella se casará con el conde inmediatamente. El niño será presentado como prematuro. Al amanecer del día siguiente, don Ricardo irrumpió en la habitación de Isabella como una tormenta de furia contenida. Su hija estaba sentada frente al espejo, cepillándose el cabello dorado que ahora le parecía una burla cruel a todo lo que él había construido para ella. Isabella, rugió con una voz que hizo temblar los cristales de las ventanas: ¿cómo has podido deshonrar a esta familia de la manera más vil imaginable? Isabella se quedó paralizada, con el cepillo suspendido en el aire. En los ojos de su padre vio una furia que jamás había presenciado, una decepción tan profunda que le partió el corazón antes de que él dijera una palabra más. Padre, yo. Silencio, la interrumpió brutalmente. ¿Creías que no me enteraría? ¿Pensabas que podrías jugar con un esclavo como si fuera un juguete y que nadie lo notaría? La sangre se le heló en las venas. Sabía que su secreto había sido descubierto, pero no se había preparado para enfrentar la realidad de ese momento. Padre, si me dejas explicarte. No hay explicación posible para semejante degradación, gritó don Ricardo, caminando de un lado a otro como un león enjaulado. ¿Sabes lo que has hecho? ¿Tienes idea del escándalo que has creado? El conde llegará mañana y tengo que decirle que mi hija ha estado revolcándose con un esclavo. Isabella se puso de pie lentamente, sintiendo como una fuerza desconocida crecía dentro de ella. Padre, lo que hay entre Miguel y yo no es degradación. Es amor. El amor más puro y verdadero que he conocido jamás. Don Ricardo se quedó boquiabierto ante la audacia de su hija. ¿Amor? ¿Le llamas amor a esa abominación? Es una bestia, Isabella. Un animal de carga. Miguel es más hombre que cualquiera de los señores de tu círculo social, replicó Isabella con una fiereza que sorprendió a ambos. Es inteligente, sensible, talentoso, noble. Me trata como si fuera una persona real, no como una mercancía para intercambiar por conexiones políticas. Basta, rugió don Ricardo. Esa criatura será vendida hoy mismo al ingenio más lejano que pueda encontrar. Y tú te casarás con el conde la próxima semana. El bastardo que llevas en el vientre será presentado como prematuro. Isabella sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor, pero también sintió una determinación férrea cristalizándose en su pecho. Jamás, dijo con una calma mortal. Jamás me casaré con ese hombre. Jamás permitiré que toques a Miguel. Y jamás negaré a mi hijo. Don Ricardo la miró como si no la reconociera. Entonces has elegido la muerte para los tres. Porque eso es lo que conseguirás con tu obstinación. Isabella lo miró directamente a los ojos, sin pestañear. Padre, prefiero morir siendo fiel a mi corazón que vivir toda mi vida como una mentira. El silencio que siguió fue cargado de dolor mutuo, de amor roto, de un abismo que se había abierto entre padre e hija y que jamás podría ser reparado. Esa misma noche, mientras Isabella permanecía encerrada en su habitación bajo la vigilancia de dos criados, Miguel recibió la noticia más devastadora de su vida. Carlos se acercó a él en los barracones con una sonrisa cruel que no auguraba nada bueno. Miguel, le dijo con falsa cordialidad, don Ricardo quiere verte inmediatamente en su oficina. Parece que tu talento artístico ha llamado mucho la atención. Miguel sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Durante todo el día había notado miradas extrañas de los otros esclavos, susurros que cesaban cuando él se acercaba, y una tensión en el aire que le erizaba la piel. En la oficina de don Ricardo, rodeado de libros de contabilidad y mapas de las propiedades, Miguel escuchó su sentencia con la dignidad silenciosa que había cultivado durante años de esclavitud.
Serás vendido mañana al amanecer al Ingenio San Cristóbal en Santiago de Cuba, anunció don Ricardo sin mirarlo a los ojos. Don Esteban Vázquez ha pagado un precio muy generoso por tus servicios. Miguel no se permitió mostrar emoción alguna, aunque por dentro sentía como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. ¿Puedo preguntar la razón de esta decisión, señor? Don Ricardo finalmente lo miró, y en sus ojos Miguel vio una furia fría que le confirmó sus peores temores. Creo que sabes perfectamente cuál es la razón, esclavo. En ese momento, Miguel comprendió que su relación con Isabella había sido descubierta, y que probablemente ambos estaban condenados. Pero su primera preocupación no fue por su propio destino, sino por el de la mujer que amaba y el hijo que crecía en su vientre. Esa noche, Miguel logró escapar brevemente de la vigilancia para encontrarse con Isabella en el cenador por última vez. Ella llegó con los ojos hinchados de llorar y el rostro pálido como la luna que los iluminaba. Miguel, sollozó al verlo, mi padre sabe todo. Va a venderte, va a obligarme a casarme con el conde. Miguel la tomó entre sus brazos, sintiendo como ambos temblaban de dolor y desesperación. Isabella, mi amor, tienes que escucharme. Tienes que dejarme ir. Jamás, gritó ella. Huiremos esta misma noche. Tengo todo preparado, dinero, joyas, un barco que sale hacia Charleston. Miguel le tomó el rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo a los ojos. Isabella, nuestro hijo necesita una madre viva, no una fugitiva muerta. Si huimos juntos, nos cazarán como animales. Pero si te casas con el conde y presentas al niño como prematuro. No, gritó Isabella. No me pidas eso. Te amo demasiado para fingir que no existes. Miguel sintió lágrimas rodando por sus mejillas, las primeras que había derramado desde su infancia. Y yo te amo demasiado para destruir tu vida, Isabella. Te amo tanto que estoy dispuesto a renunciar a mi propia felicidad para asegurar la tuya y la de nuestro hijo. Era el sacrificio más grande que el amor podía pedir, renunciar a la persona amada para protegerla. Isabella regresó a su habitación esa noche con el corazón destrozado pero con una determinación férrea cristalizándose en su alma. Si Miguel creía que podría sacrificarse para salvarla, estaba muy equivocado. Si su padre pensaba que podría controlar su destino como si fuera una mercancía más de la hacienda, también se equivocaba. Isabella Mendoza había descubierto algo en los brazos de Miguel que jamás había sabido que existía, su propia fuerza, su propia voz, su propia capacidad de tomar decisiones sobre su vida. María la encontró empacando silenciosamente sus pertenencias más esenciales en una maleta de cuero. Señorita Isabella, ¿qué está haciendo? Isabella no levantó la vista de su tarea. Me voy, María. Esta misma noche, antes del amanecer. María sintió que el pánico se apoderaba de ella. Señorita, no puede hacer eso. Su padre, el conde, su reputación. Una mujer sola, embarazada, sin protección. Isabella finalmente la miró, y María vio en sus ojos una determinación que jamás había presenciado. María, una mujer con amor en el corazón puede mover montañas. Y yo llevo en mi vientre el amor más puro que he conocido jamás. Isabella le explicó su plan. Tomaría las joyas de su madre, el dinero que había estado ahorrando en secreto, y partiría hacia el puerto de La Habana. Allí tomaría el primer barco que saliera hacia territorio libre, probablemente México o alguna ciudad del norte de Estados Unidos donde pudiera comenzar una nueva vida. Pero señorita, insistió María, una mujer de su clase social, sola en el mundo. Prefiero ser una mujer pobre pero libre que una rica prisionera, respondió Isabella con firmeza. Prefiero que mi hijo crezca en la pobreza pero con dignidad, que en la riqueza pero viviendo una mentira. A las 3 de la madrugada, cuando incluso los gallos permanecían silenciosos, Isabella se deslizó fuera de la casa principal como una sombra. Llevaba puesto un vestido sencillo de viaje, una capa oscura para cubrirse, y en su maleta guardaba las joyas más valiosas de su madre junto con todos los ahorros que había acumulado. María la había ayudado a preparar un caballo en silencio, llorando en silencio por la joven a quien había criado como a una hija. Cuida de Miguel si puedes, le susurró Isabella antes de montarse. Dile que su hijo crecerá sabiendo cuánto lo amó su padre. Y así, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir su valentía, Isabella Mendoza desapareció en la oscuridad de la noche caribeña, llevando en su vientre la esperanza de un futuro mejor. 2 años después,
En un pequeño pueblo costero de México llamado Puerto Esperanza, Isabella había construido una nueva vida lejos de todo lo que había conocido. Ya no era la heredera mimada de una hacienda cubana, sino Isabella Santos, una joven viuda que se ganaba la vida dando clases de francés e inglés a los hijos de los comerciantes locales. Su hija, Esperanza, acababa de cumplir 1 año y era la viva imagen de su padre. Piel color canela, ojos profundos y expresivos, y una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. La vida no había sido fácil. Isabella había sufrido la pobreza, la soledad, y el juicio de una sociedad que desconfiaba de las mujeres solas. Pero también había descubierto una fuerza interior que jamás había sabido que poseía, y una felicidad simple pero profunda al ver a su hija crecer libre de prejuicios y cadenas sociales. Un día de marzo, mientras paseaba por el mercado local con Esperanza en sus brazos, Isabella sintió que alguien la observaba. Se volvió lentamente y su corazón se detuvo por completo. Allí, de pie junto a un puesto de frutas tropicales, estaba Miguel. Había cambiado, estaba más delgado, con algunas canas prematuras en las sienes, y en sus ojos se veía el peso de 2 años de sufrimiento. Pero era él, indudablemente él. «Isabella», susurró Miguel, acercándose lentamente como si temiera que fuera una alucinación. «¿Eres realmente tú?». Isabella sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras asentía, incapaz de hablar. Miguel la miró como si estuviera viendo un milagro, luego bajó la vista hacia la niña que ella llevaba en brazos. «Esta es Esperanza», logró decir Isabella finalmente con voz temblorosa. «Nuestra hija». Miguel extendió una mano temblorosa hacia la pequeña, que lo miró con curiosidad antes de sonreírle con esa sonrisa que era tan familiar. «Esperanza», repitió Miguel, y su voz se quebró de emoción. «Le puse ese nombre porque nunca perdí la esperanza de volver a verte», explicó Isabella. Miguel logró escapar del ingenio durante una revuelta de esclavos y había estado buscándolas desde entonces, siguiendo rumores y pistas que lo habían llevado por todo el Caribe hasta llegar finalmente a México. «Pensé que te habían obligado a casarte con el conde», confesó Miguel. «Pensé que habías olvidado lo nuestro». Isabella negó con la cabeza, tomando su mano libre. «Jamás podría olvidarte, Miguel. Eres parte de mi alma». La pequeña Esperanza eligió ese momento para extender sus bracitos hacia Miguel, como si reconociera instintivamente a su padre. Cuando él la tomó en sus brazos por primera vez, todos los años de separación, dolor y sufrimiento se desvanecieron como niebla al amanecer. La historia de Isabella y Miguel nos enseña que el amor verdadero trasciende todas las barreras que la sociedad intenta imponer. En un mundo donde el color de piel determinaba el destino, donde las clases sociales parecían murallas infranqueables, donde las tradiciones tenían más peso que los sentimientos humanos, 2 almas valientes eligieron escribir su propia historia. Su hija Esperanza creció en un hogar lleno de amor, educada por padres que le enseñaron que su valor no dependía de lo que otros pensaran de su origen, sino de la bondad de su corazón y la fuerza de su carácter. Miguel encontró trabajo como carpintero en Puerto Esperanza, donde sus habilidades artísticas fueron reconocidas y valoradas. Isabella estableció una pequeña escuela para niños de la comunidad, sin importar su origen social o económico. Juntos construyeron una vida modesta pero plena, basada en el respeto mutuo, el amor incondicional y la libertad de ser ellos mismos. Su amor había costado todo lo que conocían. Isabella renunció a la riqueza, la posición social, la comodidad de su vida anterior. Miguel arriesgó su vida escapando de la esclavitud, enfrentando peligros inimaginables para reunirse con su familia. Pero lo que ganaron fue infinitamente más valioso: la libertad de amarse sin restricciones, la alegría de criar a su hija juntos, la paz de vivir con autenticidad. Esperanza se convirtió en maestra como su madre, pero también heredó el talento artístico de su padre. Creció bilingüe, bicultural, con la riqueza de ambos mundos corriendo por sus venas. Su existencia misma era prueba de que el amor puede crear belleza incluso en las circunstancias más difíciles. La historia de esta familia nos confronta con preguntas profundas sobre nuestras propias vidas. ¿Qué barreras hemos permitido que limiten nuestra capacidad de amar auténticamente? ¿Qué prejuicios heredados llevamos en nuestros corazones sin cuestionar? ¿Qué cadenas invisibles nos impiden ser completamente libres para elegir nuestro destino? En una época donde Isabella y Miguel eligieron el amor por encima de la conveniencia social, donde arriesgaron todo por la posibilidad de una vida auténtica, nosotros también podemos encontrar inspiración para romper las cadenas que nos atan. Sus decisiones nos recuerdan que el coraje no es la ausencia de miedo,
sino la decisión de actuar a pesar del miedo cuando algo verdaderamente importante está en juego. Si esta historia te conmovió, dale like y compártela con alguien que necesite recordar el poder transformador del amor verdadero. Comenta qué lección personal te llevas de Isabella y Miguel. ¿Qué cambiarías en tu vida si tuvieras su valentía? No olvides suscribirte para más historias que tocan el corazón y despiertan el alma. Recuerda siempre, el amor verdadero no conoce barreras, y cuando es auténtico, siempre encuentra un camino hacia la libertad.